¿qué tal? Sean todos bienvenidos al canal del Peso de la Verdad. Hermanos y hermanas, aquí nuevamente presentes como tiene que ser al pie del cañón. Estamos en una refutada que teníamos que hacer hace mucho tiempo. Yo honestamente creo que se nos pasó esta refutada, pero teníamos que haberlo hecho hace mucho tiempo. Al señor Salvador Barragán, quien no solamente huye de reto a debate, yo lo reté a debate en Facebook en su tiempo y el tipo dijo que no. Y no solamente huye de reto a debate, sino que le gusta hablar por la espalda, en este caso atacando a uno de nosotros, a Percy Riley, y no necesariamente con argumentos, sino también con falacia ad hominem, es decir, en vez de atacar el argumento, se coloca a atacar a la persona. Así que sean todos bienvenidos acá. Gustavo Treyes de Perú, Ariel Cañete de Paraguay, Percy de Estados Unidos, y saludamos por supuesto a Adi y a Juan, que tienen un problemita ahí, pero estén donde estén, por supuesto los saludamos que están allá en México. Percy, adelante, ¿quiere decir algo antes de comenzar? Sí, mi hermano, un saludo cordial a todos mis hermanos que nos están escuchando, un saludo cordial a todos los compañeros del canal del Peso de la Verdad. Reciban un saludo cordial desde aquí, desde Los Ángeles, California. Que Dios los bendiga, Dios los guarde, y en esta tarde vamos a estar hablando refutando a un señor que honestamente no de cara a cara, sino que le gusta hablar a las espaldas de las personas. No es la primera vez que lo ha hecho, ya son varias las veces que lo ha hecho y pues no le hemos contestado porque honestamente no me quería prestar al circo de él, pero pues llega un momento en que se tiene que contestar ante tanta difamación y mentira, ¿no? Bueno, cedo el lugar Así para que es. corresponda. Ariel, adelante, para comenzar. Sí, ¿cómo está? Excelente. Muy buenas noches a todas las hermanas. A los hermanos tengo un poquito de problemita acá con la luz, pero se me ve un poquitito. Sí, esta refutada a Salvador Barragán, que para mí es bastante necesaria, porque yo no lo considero una persona, si hablamos de lo que es la apología, una persona honesta, porque solamente se dedica a atacar a la Iglesia Católica Romana, dándole la bienvenida a cualquier doctrina, ya sea nestoriano, pentecostal, adventista, testigo de Jehová, mormones inclusive, todo esto juntos con Barragán atacando a la Iglesia Católica Romana, pero en este caso también vamos a refutarle con el tema del bautismo de infantes que ya era practicado en los primeros siglos. Así que va a ser bastante interesante y con mucha información para refutarle a Salvador Barragán, que ya se merece, ya se No, merecía hace tiempo. de hace Hace rato se rato, lo sí. merecía. Adelante, Gustavo. Adelante, Gustavo, parece que está sin audio todavía. Gustavo Treyes. Bien, mientras Gustavo Treyes ahí arregla su problemita técnico, vamos entonces a comenzar y vamos directamente a compartir pantalla, damas y caballeros. Vamos a compartir pantalla. Aquí estoy con compartir pantalla. Estoy listo para colocar play. ¿Ah? Está un poquito acelerado el video porque obviamente va a ser una lata escuchar esto honestamente. Pero quiero que escuchen los argumentos que plantea el señor Salvador Barragán, ya sobre el bautismo de infante. Vamos a escuchar lo que él dice. Tienes 20 minutos, te aviso. ¿Se escucha, cierto? Sí, ¿Sí? Ok. sí se oye. Ya, ahí se fue Gustavo Trella, así que me avisan si es que logra entrar de nuevo. Cuando te quede 1 o 2 minutos. Ya, vamos a escuchar. 3, 4 minutos. 4. Comienzas tu tiempo a partir, permíteme, de ahora. Adelante. Ojo, ojo que el señor Salvador Barragán se encomienda aquí a San Google, ¿eh? Se encomienda a San Google y a San Logos. San Logos Software, ¿eh? Bueno, pero vamos a darle. Bueno, vamos a ver qué es lo que dice Salvador Barragán. Escuchemos lo que dice. Adelante. Gracias.
Bueno, yo en esta tarde voy a exponer lo que es el bautismo desde la cosmovisión bíblica y qué fue lo que enseñaron los apóstoles y los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Ya, ojo con lo que dice. Dice desde la cosmovisión bíblica. Ojo, ¿ya? Y desde la enseñanza de los apóstoles. Es que me da risa porque todos sabemos que no va a ser eso. El bautismo lo encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 19. Dice la palabra de Dios, por tanto, id y haced discípulos. Entonces, nosotros vemos aquí la palabra discípulos, que según el léxico griego de Strong es mateteu, en el Strong 3100. Dice que esta palabra, en la concordancia de Strong, dice que significa ser seguidor, con frecuencia un discípulo que cree las enseñanzas de su maestro y lo sigue de cerca, aunque se mencionan otras relaciones de menor compromiso. ¿Qué es lo que nosotros encontramos en el Evangelio de Mateo capítulo 28, versículo 19? Dice la palabra, haced discípulos. Aquí vamos a encontrar un verbo que es un imperativo, que el Señor Jesucristo está dando una orden, no está dando una sugerencia o a ver si los apóstoles lo querían hacer. Es un imperativo. Vemos que es un imperativo auristo activo, que es el término discípulos, que significa aprendices. Entonces, la Biblia hace hincapié que primeramente tenemos que ser discípulos. Dice, por tanto, id y hacer discípulos. Si primero fuera el bautismo para poder ser discípulos, la palabra de Dios tendría que decir, primero bautícenlos, haced bautismo o bautícenlo para ser discípulo. Vamos a escuchar eso, dama y caballero, otra vez, por favor. Vamos a escuchar eso porque... Y lo vamos a escuchar en cámara lenta, ¿ok? Porque este último argumento fue bastante paupérrimo. Pero vamos a escucharlo de nuevo. Estamos en el minuto 30:16. Ahí estamos. Vamos. O a ver si los apóstoles lo querían hacer. Es un imperativo. Vemos que es un imperativo auristo activo, que es el término discípulos, que significa aprendices. Entonces, la Biblia hace hincapié que primeramente tenemos que ser discípulos. Ok, Dice, discípulos. por tanto, id y hacer discípulos. Id a ser discípulos. Si primero fuera el bautismo para poder ser discípulos, la palabra de Dios tendría que decir, primero bautícenlos, haced bautismo o bautícenlo para ser discípulo. Ya, eso obviamente es una burrada de argumento, aplicando el sí. ¿Qué quiere decir eso? Significa que no está presentando argumentos, simplemente está presentando suposiciones baratas nada más. Yo por supuesto tengo una pequeña aquí diapositiva que presentan, así que rápidamente, no sé, ¿tiene algo que decir por mientras, Percy? Que estoy buscando ¿cómo se llama la diapositiva? No te escucho, Percy, estás con el micrófono. Sí, el problema con Barragán, al igual que toda su alianza evangélica, es que siempre hablan dentro del prejuicio, el prejuicio hacia la Iglesia Católica. Esto les hace caer en un foso sin fondo, donde el prejuicio no los deja ver claramente todo el panorama. Si realmente el bautismo de infantes fuera antibíblico, ¿por qué la mayoría de las denominaciones históricas lo practican? Sí, es una pregunta que hago. ¿Por qué lo practican ellos si no es bíblico? Entonces podemos saber ahí que el prejuicio ciega a Barragán, haciendo ver que el bautismo era única y exclusivamente para adultos. ¿Dónde dejamos a los niños? Sí, pero ¿te fijaste, Percy, que el argumento es, mira, él no se va a la palabra bautismo, no se va, como dijera, a un argumento fiable, él se va a una palabra que es discípulos, y como a un bebé no se le puede hacer discípulos, ahí está aplicando la lógica, ¿ya? Por lo tanto, no se puede bautizar bebés. Ese es el argumento de Barragán. Esa es una falacia del consecuente, obviamente, ¿ya? Así que Barragán no está presentando ningún argumento, simplemente está presentando una suposición. ¿Algo que decir, Ariel?
Sí, me quedé pensando en una definición que él da, porque recordemos que él utiliza Logos, que es un software donde le facilita absolutamente todo. Justamente lo que estaba hablando el hermano Juan, no me acuerdo qué día fue, sobre porque él utiliza mucho el término auristo. Claro. Pues me acuerdo que el hermano Juan menciona que tiene dos definiciones, no solamente la definición que Barragán le quiere dar. No, tiene 6 definiciones, viejo. Sí. Hay 6 definiciones. Uno se llama auristo activo, pasivo, y el otro que es avanzado, algo así. Pero son 6 definiciones. Obviamente Barragán lee nada más. Yo no sé si la misma falacia que él está diciendo se la dice Logos. Para mí que sí. A lo mejor, puede ser. Claro, la refutación, oye, la falacia del consecuente la está leyendo del software Logos también. Seguro, ya que impresionante cómo Logos te facilita, ya me mostraron cómo funciona, así que... Bueno, pero eso me estaba acordando, trataba de acordarme lo que el hermano Juan estaba exponiendo justamente en esa definición que Barragán hace muy hincapié, porque Barragán quiere ser muy técnico como para dar solvencia a sus argumentos, de que está haciendo como que estudió más o menos. Pero como dijiste, Jonathan, tiene más de 6 definiciones, entonces, pero Barragán se concentra nada más como, no sé si llamarlo manipulación, pero trata de llevarlo a su definición de que no se puede bautizar niños. Claro. Bien, usted me dice si se corren ahí se van corriendo, creo, las imágenes, ¿cierto? Parece que sí. Sí, se ve bien. Sí. Ya, ¿qué es lo que ven ahora? Barragán, Logos, Google. No, ahora, ¿qué es lo que ven? Ahora leemos a Barragán. Perdón, ¿qué sale en la imagen? Sí, se le ve en la imagen se le ve a Barragán, parece que no está corriendo. No, está corriendo, claro. No está corriendo. No lo estoy viendo. No está corriendo. Espérate, dame un segundito. Vamos a arreglar esto ahí aquí. Está. Ahí está. Liberalismo. Espérate, ¿ahora sí está corriendo? Sí. Ahora, se ve liberalismo. Espera, ¿qué sale en la imagen ahora que yo no alcanzo a ver con ustedes? Sí, el liberalismo denota la faceta, eso está ahora en la imagen. Ya, ok, vamos a plantearlo así nada más. Ya, ahí llegó Gustavo. Es que faltaba Gustavo. Ya, bien, vamos a seguir entonces con lo que estábamos mostrando nosotros. Ya, ¿qué tal, Gustavo? ¿Cómo te va? Ahora sí solucionaste tus problemas. Al fin. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, aquí estamos. Sí. Bien, ¿qué es lo que ven ahora en la imagen ahora, estimados? Compendio portavoz de teología. Ya, página 575. ¿Y ahora qué es lo que ven? Seguimos viendo la misma imagen. Ya, ok, no está corriendo, damas y caballeros. Ya, ¿ahora sí? Sí, ahora sí. Ya. Vamos a darle un poquito de zoom a esto para poder... Ya, dice allí el liberalismo, ¿qué es la teología liberal? ¿Ya? Porque él simplemente parte sobre la teología liberal, dice, denota la faceta que surgió como resultado del racionalismo y el experimentalismo del filósofo y científico. El liberalismo premia la razón humana y los hallazgos de la ciencia. Aquello contrario a la razón y a la ciencia debe rechazarse. ¿Qué quiero decir con esto, Ariel, Percy y Gustavo? Que lo que está haciendo Salvador Barragán está usando la razón, no lo que dice el texto bíblico, para negar el bautismo de infante. Él está aplicando la experiencia, ¿ya? Por eso que él de inmediato se va a la lógica, se va a la razón. Él no va al texto bíblico, se va a la razón. Dice allí en Mateo 28, 19 que como hay que hacer discípulo, consecuentemente, ahí está la falacia consecuencia, a los bebés no se le puede hacer discípulo, por lo tanto los bebés no pueden ser bautizados. Esa es la conclusión de Salvador Barragán, ¿ya? Sigo leyendo, dice, como resultado, el liberalismo ha rechazado las doctrinas históricas de la fe cristiana porque incluyen milagros y lo sobrenatural.
la encarnación de Cristo, su resurrección corporal y así sucesivamente. El modernismo es en general equivalente al liberalismo, pero enfatiza los hallazgos de la ciencia en un intento por reconciliar la ciencia y la Biblia, como en el caso de Harry Emerson Fosdick. Gustavo, ¿quieres decir algo al respecto? Sí, lo que pasa es que el fanatismo es más que ir al texto bíblico, ¿no? A toda costa querer refutar una enseñanza histórica y remitirse pues a la razón, remitirse a la experiencia, buscar de una forma, querer demostrar supuestamente, entre comillas, que no hay un bautismo de niños. Y no hace tampoco la distinción entre un bautismo individual y un bautismo de familias. Entonces se va a explicar eso y también se le va a refutar eso. Y otras cosas más se le va a refutar también sobre la crítica textual. Y que él dice, en un momento dijo, ¿no? Cuidado con la crítica textual porque te puede llevar a ser liberal. Pero él no se da cuenta que está siendo liberal al apelar a la razón. O sea, él mismo se contradice. Exacto. Qué absurdo, ¿no? Qué absurdo realmente. Ya, esto es lo que dijo el señor Barragán. Dijo, si primero, ojo con el sí, Percy, ahí Ariel, ya está aplicando la falacia de la consecuencia. Cada vez que ustedes escuchen el sí, es porque no es argumento. Ya está aplicando ahí la teología liberal, o más bien dicho, la falacia de condición o la falacia de consecuencia. Si fuera primero el bautismo para poder ser discípulo, está hablando de Mateo 28, 19, la palabra de Dios tendría que decir, primero bautícenlos, haced bautismo o bautícelo para ser discípulo. Y luego cae la falacia del silencio, termina diciendo, la Biblia no dice eso. ¿Ah? A mí me gustaría saber si el argumento del catolicismo romano, de la postura reformada, es que ese pasaje diga eso. Porque él está enfocado en lo que la Biblia no dice, entonces está cometiendo la falacia del silencio. Obviamente eso no es argumento. Si ustedes quieren, y esto lo conversábamos con Gustavo, hay que hacer un listado gigantesco de lo que la Biblia no dice y que los cristianos hacen, o que lo que los cristianos creen. Por ejemplo, la Biblia nunca dice que Mateo escribió Mateo, y nosotros lo creemos. La Biblia nunca dice que los libros de la Biblia son 66, y nosotros lo creemos. La Biblia nunca dice que fumar marihuana es pecado, y nosotros creemos que es pecado. ¿Se fijan? La falacia del silencio. ¿Sabe quién quiere aportar algo? Por supuesto. Ese es el gran error, ¿no? Caer en las falacias. ¿Qué es una falacia? Es un argumento que se hace pasar por válido, cuando en realidad no es algo válido, sino que es algo ilógico. O sea, no entra como a un argumento real y serio, sino como una falsedad. Es como un sofisma. Entonces no es cierto lo que se dice, ¿no? Porque se te lleva a malas conclusiones. En este caso, la falacia de condición, condicionando en el texto lo que no dice, ¿no? Y después apela a la falacia del silencio también, que como no dice, entonces concluye que no existe. Y eso es lo que él tiene que aprender. Cuando yo lo conocí o lo vi alguna vez, se rió de la falacia de francotirador, que eso no existe, dijo. Y después le demostré que sí existe la falacia de francotirador. Qué cómico es Barragán Salvador, qué cómico es el señor Barragán. Barragán, no sé, se la da que sabe mucho, cree saber mucho, pero qué tontería, ¿no? O sea, la falacia de francotirador es la del muñeco de paja, porque atacas lo que tú quieres atacar, apuntas a lo que tú quieres atacar. Entonces, ¿cómo que no existe? Ahí está demostrado. Y bueno, aprende que hay más falacias, ¿no? Barragán, tienes que aprender. Claro. Mira, aquí hay otra falacia que Barragán también hace, que es la falacia o falacia ad conditionalis o falacia de condición. Dice en esta falacia el fundamento o prueba del argumento está condicionado, ahí en donde Barragán utiliza el habría, supondría, sería, todo el hería, lo que termina en hería sería la falacia de condición. ¿Ya? No puede ser probable que el hecho no existe, se caracteriza por estar acompañado de verbos conjugados en el tiempo condicional, como sería, habría. Su principal recurso es la especulación, damas y caballeros. Ahí está el fundamento Salvador Barragán para negar el bautismo de infantes. La especulación. Nada de fundamento bíblico, nada. Solamente elemento especulativo.
¿ya? Vamos a seguir entonces a escuchar a Salvador Barragán en el videito, ¿ya? Eh, Gustavo, te voy a pedir que silencies tu micrófono cuando no esté hablando porque creo que tiene un retorno ahí. Ahí sí, eso, se escuchaba ahí un fondito más o menos extraño. Ya, vamos entonces a seguir compartiendo pantallita, ¿ya? Y lo que les voy a comentar, vamos a seguir con el famoso video del debate. Aquí está. Ahí estamos. Listo. Vamos a seguir hablando entonces. La Biblia no dice eso. ¿Se escucha, cierto? Ahí, Ariel, ¿se escucha? Cuando dice la Biblia no dice. La Biblia dice, por tanto, Ya. id y haced discípulos a todas las naciones y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primero tenemos que hacer discípulos y después llevarlos al bautismo. Por eso somos credobautistas. Ya, ahí obviamente inventa una palabra barata que es credobautismo. El credobautismo, para lo que ustedes deben tener, es que es una palabra moderna, ¿ya? Aparentemente surge en el siglo XVI, aunque no existe evidencia de que esa palabra exista en ese siglo. Sí hay evidencia ya en el siglo XX. No es credobautismo, Barragán, es bautismo, ¿ya? Y la palabra paidobautismo simplemente se usó para obviamente menospreciar o para burlarse de aquellos que creían en el bautismo de infante. Todos ustedes comprenderán que esa palabra, credo bautismo, simplemente fue un invento barato. A mí me gustaría saber, Percy, me gustaría saber, ¿por qué le habla de credo bautismo, ok? ¿Cuál es la herramienta que Salvador Barragán usa para saber que una persona creyó de verdad? Me gustaría saber por qué él se cree con el atributo divino de la omnisciencia de Dios para decir que esta persona creó de verdad para hablar de credo bautismo. No sé qué me podrías decir tú, Percy. Bueno, probablemente gracias a San Google, que le ha dado el atributo de la omnisciencia, él puede decir que todos pueden, que todos los que creen en el bautismo de adultos son credobautismos, ¿o no? O que bautizan a gente adulta. Lamentablemente, como lo he dicho y lo sigo sosteniendo, el prejuicio muchas veces ciega a las personas para ver todo el panorama. Y todo esto se basa nada más en el puro deseo de querer ganar un debate, no de informar a la gente, no de instruir a la gente, sino de ganar un debate, de dejar mal al contrincante. Y ese es el prejuicio que podemos ver en este personaje. Lamentablemente, otra cosa también, él es bautista, o al menos así dice serlo, y la doctrina de la Iglesia Bautista, como todos sabemos, creen en el bautismo de gente adulta, no cree en el bautismo de infantes. Pero algo curioso es que él dice que para poder ser bautizado tiene que ser primero discípulo para que pueda creer y después ser bautizado. Lo curioso es que dentro de la doctrina del bautismo, de la iglesia presbiteriana o de la iglesia reformada, ustedes corríjanme porque ustedes tienen más experiencia que esto. El bautismo es visto como el pacto. Claro, esa es la postura reformada. Ajá, que la iglesia, el pueblo de Israel tenía con Dios. O sea, los niños eran circuncidados. ¿Acaso Dios no violaba también el derecho del niño de decidir si quería ser bautizado? Al niño no se le preguntaba, oye, ¿quieres ser bautizado? ¿Quieres ser circuncidado ahorita? ¿O te esperas hasta que seas adulto? No, al niño se le circuncidaba, quería o no quería. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el niño, ese era un símbolo del pacto de Dios con su pueblo. El bautismo dentro de la iglesia es exactamente lo mismo. Una señal del pacto de Dios con su pueblo.
No se está violando ningún estatuto bíblico, al contrario, esto lo podemos ver en la historia de la iglesia, que se ha estado practicando por 2000 años. Nadie lo cuestionó hasta que nacieron los anabautistas. Mm. Bueno, hasta ahí le dejo y cedo lugar a quien corresponde. Sí. Ariel o Gustavo, ¿quieren agregar algo? Si no, le Sí. seguimos dando nomás. Sí, adelante, Ariel. Sí, me sorprende nada más que Barragán lo que trata de hacer acá es inventar un término como para darle más credibilidad o validez a lo que está diciendo, o sea, creo bautista. Está usando la política, está usando la política, está cambiando las palabras. Así mismo, así mismo. Y fíjense, y me parece que lo expuso excelentemente bien Percy, el pastor Percy, porque cuando esto ya se practicaba, o sea, ya viniendo de Orígenes o Tertuliano ya se practicaba y nunca se cuestionaba, o sea, bueno, Tertuliano por ahí, pero Barragán quiere dar a entender que, o sea, de que esto es lo verdadero, por eso es que lo menciona el credo bautista, esto es lo verdadero, lo original. Pero ya en el siglo III, el siglo II, esto se practicaba, el bautismo de infantes. Y como lo decía el pastor Percy, Oye, sí. Y te fijaste que él utilizó, dice, eso no dice la Biblia. Sí, también. Dijo, eso, pero la palabra credo bautismo tampoco lo dice. Sí. Madre mía, Barragán. Qué terrible, pero bueno. Gustavo, ¿tiene algo que decir? Si no, seguimos avanzando. Le damos nomás por mientras. Después viene la parte más absurda de este individuo cuando dice sí. que Pedro y Juan eran credo bautistas. ¿Se imaginan? Ya, sigamos. ¿Por qué? Porque las personas primeramente tienen que creer. Eso es lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 19, que encontramos un participio auristo de ponente pasivo. ¡Ah! Eso me gustó. Aplauso a Salvador Barragán. Tiempo auristo, pasivo, ya me perdí ya. Pero ¿sabes lo bueno que de esto? Es que no dice ninguna fuente. ¿De dónde uno saca esa información? Es decir, deja con las manos amarradas a aquellos que van a ver el debate, porque dicen, bueno, ¿y de dónde saca esa información de griego? ¿Qué libro? ¿Qué página? Nada. Todo es falacia de petición de principio, nada más. Eso pasa porque la persona lee y porque simplemente lo dijo, es verdad. Esto se llama falacia de petición de principio. No está presentando ningún argumento cuando él y simplemente alardea del griego nada más. Porque esta persona es tan ignorante que ni siquiera tiene crítica textual, ni siquiera conoce de crítica textual, y va a agregar, bueno, ahí lo vamos a mostrar más. No me quiero adelantar, honestamente. Sigamos escuchando. Y que es un imperativo, dice id, que es una orden de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si nosotros vamos a lo que es la palabra de Dios y nosotros vemos qué es lo que nos dice a nosotros la Sagrada Escritura, cuando los apóstoles iniciaron su evangelización y la predicación de la palabra, esta es la prueba número 2, que vamos a dar de 7 pruebas bíblicas que el bautismo de niños no aparece en la palabra de Dios. Hechos capítulo 2. Ya, ¿observaron lo que dijo? Él va a argumentar 7 pruebas bíblicas de que el bautismo de niño no aparece en la palabra de Dios. No, Salvador Barragán no tiene la necesidad de hacer eso. Nosotros ya sabemos que en la Biblia no se menciona la palabra bautismo de niños o bautismo de infantes. Tampoco menciona que aspirar cocaína es pecado. ¿Ah? Tampoco se menciona que el libro de Esther es inspirado por Dios. Y no solamente eso, sino que en todo el Nuevo Testamento jamás se hace mención de ni un solo verso del libro de Esther. Salvador Barragán. Es decir, este tipo quiere jugar a lo que la Biblia no dice. ¿Ah? No, simplemente quiere impresionar con bueno, aparte con eso del verbo auristo que estar yendo, ¿no? Ir o Correcto. estar yendo, simplemente impresionar, pero ¿qué cosa tiene que ver eso con el contexto si ahí no te está hablando ir y dejar a los niños de lado? O sea, ¿por qué quieres citar el griego para qué? ¿En qué sentido lo cita ahí? Es tonto lo que hace ahí. Es absurdo. Ariel, ¿algo que agregar? Si no, seguimos escuchando. Interrúmpanme nomás, ustedes pueden interrumpirme lo que quieran. Sí, sigamos. Sí, Percy, ¿seguimos? Sí, siga, mi hermano, siga.
Ok, sigamos escuchando. Versículo 38 dice la palabra de Dios que Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense. Vemos que está la palabra arrepentíos y esa palabra y esa conjunción vamos a encontrar que es una cláusula condicional. Ya, otra vez la misma burrada de siempre. Nuevamente, Salvador Barragán, ¿se acuerdan que utilizó la palabra discípulo en Mateo 28:19? ¿Ya? Bueno, eso es muy fácil de refutar porque ahí en Mateo 28:19 no hay ningún bautismo de familias. Y esto lo hemos repetido aquí en el canal, lo hemos dicho miles de veces y lo vamos a volver a decir. En el único contexto donde hablamos de bautismo de infantes es en el bautismo de familias. Y en Mateo 28:19 no hay un bautismo de familias, simplemente hay instrucciones a los apóstoles para que ellos salgan a predicar el evangelio bautizando y obviamente la fórmula trinitaria del bautismo. Además de eso, se está colgando ahora, de hecho 2:38, porque dice arrepentíos, y porque un bebé no se puede arrepentir es porque no hay bautismo de infantes. Ven, usted está utilizando la misma, otra vez, damas y caballeros, la falacia de la consecuencia, más la falacia del silencio. Sigamos escuchando. Entonces, para bautizarse hay una condición que precede al bautismo. ¿Y cuál no dice eso el pasaje bíblico. El pasaje no está estableciendo condiciones para el bautismo. Eso es invento de Salvador Barragán. El pasaje está hablando nada más en un hecho narrativo y va a decir a vosotros, porque le está hablando a los padres, Pedro le está hablando a los padres, y una vez que establece cierto la promesa, dice porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Pero todavía no viene la gran burrada mayor, así que vamos a escuchar. Yo quiero escuchar la burrada mayor de Salvador Barragán. es arrepentíos? Yo le pregunto a mi oponente si los bebés se arrepienten cuando les bautizan en el baptisterio católico romano, porque la Biblia dice arrepentíos y bautícese. Vemos que hay una cláusula condicional. Ya, ahí me está cortando el texto bíblico, obviamente. ¿Ya? ¿Cláusula? ¿Cláusula o cláusula? Cláusula. Él dice cláusula, cláusula dice. Sigamos escuchando. Precede un arrepentimiento. ¿Hay arrepentimiento en los bebés? Bueno, eso lo tendrá que responder él. Dice, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para. Aquí hay una preposición, ahí tendríamos que ver si es de propósito o es de resultado, pero no voy a explicar eso el día de hoy. Porque dice la palabra de Dios en el versículo 39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Aquí el católico interpreta que vuestros hijos son los bebés, pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios si realmente son los bebés? No, porque nosotros encontramos que la palabra hijos dentro de la palabra de Dios, que es la palabra tekba, que se traduce por hijo, significa posteridad y no implica necesariamente niños pequeños. Ejemplo, cuando el Señor Jesucristo le dice a los judíos, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Ya, aquí está capturado como Pokémon, Salvador Barragán, lo acabo de capturar como Pokémon, ¿ya? Vamos a escuchar nuevamente, ojo con la palabra hijos, ¿ah? Ojo con la palabra hijos. Y bautícese. Vemos que hay una cláusula condicional, precede un arrepentimiento. ¿Hay arrepentimiento en los bebés? Bueno, eso lo tendrá que responder él. Dice, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para. Aquí hay una preposición, ahí tendríamos que ver si es de propósito o es de resultado, pero no voy a explicar eso el día de hoy. ¿Para qué la cita porque si no lo vas a explicar? La palabra de Dios en el versículo 39, porque para vos. Qué mediocridad más grande, ¿no? No, que no, ahorita no voy a resolver eso, dice. Qué mediocre. O sea, ¿qué cosa quiere impresionar? ¿Qué cosa? Que es profesor de griego. Está alardeando nada más, está alardeando, pero ojo que está solamente leyendo nada más. Es un cárcamo versión 2.0. Preposición, no voy a explicar la preposición en este momento. Claro. Escuchamos, mire. Aquí el católico interpreta que vuestros hijos son los bebés. Ya. Mira, Rigo Ardón para mí no es el gran apologeta, tampoco es de lo más bajo en apologética católica romana. Ahí usted tienen a Max Roper Calvo, tienen a Mónico Vázquez de lo más bajo ahí defendiendo apologética católica romana. Por supuesto, nuestro canal no defiende la postura católica romana, por supuesto, para que quede claro. Él argumenta que la palabra tecnón, pero él menciona otra palabra, dice tekbab, no sé de dónde saca esa palabra, no hay idea.
mal pronunciada. Mal pronunciada. Dice allí que esta palabra como hijos, en Hechos 2:38-39, dice que el católico lo interpreta como que exclusivamente significa bebés. Es una falacia espantapájaro. Rigordón nunca dijo eso. La postura reformada tampoco dice eso. O sea, ni la postura reformada ni la postura católica cree que esa palabra hijos significa exclusivamente bebés. Y él, Barragán, se va al término griego diciendo que eso significa descendencia. Por supuesto que significa descendencia. ¿Y acaso los bebés no son descendientes de sus padres? O sea, está hablando de descendencia menos bebés. ¿Ya? Pero dijo una burrada más, que no, esa no es la burrada mayor, por supuesto. Ahora viene la burrada mayor para mí, que es, utiliza un texto en el Evangelio de Juan, que tampoco lo cita, miren la erudición de Barragán, y le agrega una palabra hijos que el texto no lo dice. Escuchemos. Pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios si realmente son los bebés? No, porque nosotros encontramos que la palabra hijos dentro de la palabra de Dios, que es la palabra tekba, que se traduce por hijo, significa posteridad y no implica necesariamente niños pequeños. Ya, eso obviamente es una burrada. Significa procedencia, significa descendencia, significa que están los bebés ahí. O sea, él quiere sacar a los bebés de la palabra procedencia o descendencia. Mira la burrada que está haciendo Salvador Barragán, Percy. O sea, la procedencia es cuando ya eres mayor de edad, recién ahí ya eres la descendencia. Antes no eras la descendencia. Eso podría ser abuso infantil. Está menospreciando a los niños. O sea, claro, él cree que la palabra tecnón no están incluidos los bebés, y sabiendo que la palabra significa procedencia o descendencia. Es porque están los bebés, se acabó. ¿Qué te parece, Ariel, la burrada? Sí, no, terrible. Impresionante. Está inventando nuevos términos, ojo. Sí, estaba escuchando, me fui a atender un ratito mi puerta, pero estaba escuchando. La nueva concordancia Salvador Barragán. ¿Ah? Según Salvador Barragán, sí. Ya, sigamos escuchando, porque ahora se viene lo mejor. Las falacias. Sí. Ejemplo, cuando el Señor Jesucristo le dice a los judíos, aquí está, ojo, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Ojo con lo que dice aquí, damas y caballeros de la audiencia, toda la gente de la audiencia que está viendo el canal de Peso de la Verdad, y más encima Salvador Barragán lo recalca con el dedo. ¿Ah? Vosotros sois hijos, dice. Lo recalca, ojo, lo recalca. Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Vamos a escucharlo de nuevo, por favor. ¿Ya? Ahí va. Y no implica necesariamente niños pequeños. Ejemplo, cuando el Señor Jesucristo le dice a los judíos, vosotros sois hijos. Hijos, y lo recalca, ¿cierto? Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. De vuestro padre el diablo. Vamos a ver, damas y caballeros, si eso es así o no. Ustedes tienen la fortuna de estar aquí en el canal del Peso de la Verdad, y aquí, por supuesto, no aceptamos burradas. ¿Ya? Vamos a ver si Salvador Barragán, porque dice la verdad aquí o no. ¿Ah? Puede que haya personas curiosas en esta tarde, ¿cierto? Que quieran saber si lo que él dice, Salvador Barragán, qué de cierto es eso. ¿Ya? Así que vamos aquí a lo que él anteriormente había dicho. ¿Ya? Aquí la falacia del silencio, la falacia de condición, ¿cierto? Esto ya lo vimos. Él ocupa la falacia del silencio y obviamente eso no es argumento. ¿Ya? Estas son las herramientas que utiliza Salvador Barragán para negar el bautismo de infante. ¿Ya? Es decir, Salvador Barragán aquí tiene que utilizar esta herramienta, el detector de creencia. ¿Ah? Porque como es creador bautista, yo no sé cómo lo hace,
para saber si la persona creyó realmente o no. ¿Ah? No sé qué detector, me imagino que utilizará este detector, Ariel. Ya, Barragán dijo, el bautismo de niños no aparece en la palabra de Dios. Eso es obvio, esa es la falacia del silencio. ¿Ya? Estamos absolutamente de acuerdo con eso. ¿Ya? Ahora, aquí hay un pequeño listado de las cosas que la Biblia no dice y que Barragán las cree. Ya, la Biblia no dice que los libros de la Biblia son 66, la Biblia no dice la palabra Trinidad, la Biblia no dice que fumar marihuana es algo bueno, ni tampoco la palabra Dios encarnado. Esa palabra tampoco está en la Biblia. Entonces, como Gonzalo Barragán utiliza este argumento de que como la Biblia no dice, también tendría que negar esto. ¿Ya? Es decir, tendría que negar la doctrina de la Trinidad, tendría que negar que los libros inspirados de la Biblia son 66, tendría que decir que fumar marihuana es algo bueno, porque la Biblia no dice que es malo, y también tendría que decir que no existe el Dios encarnado, porque la palabra Dios encarnado no lo dice la Biblia. ¿Se fijan la falacia del silencio? Yo creo que más claro que eso no se puede, ¿ya? Luego vamos a Hechos 2:39. 2:39 dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, ¿ya? Este es el argumento de Salvador Barragán. Dice aquí que la palabra hijos, ¿ya? Que aquí, según la concordancia Strong, es tecno. Yo no sé por qué él dijo, Gustavo dijo tekvav. No sé por qué dijo tekvav. Y yo lo único que se me ocurre es porque el tipo leyó griego como en español nada más. El erudito. Claro. Percy, este tipo lee el griego como en español, cuando la misma concordancia Strong te da cómo se pronuncia. Dice allí tecnón. Claro. Increíble. Te da la pronunciación, la derivación, la definición. Quizás fueron los nervios. Puede que sí, por supuesto, no nos vamos a culpar por eso. Puso nervioso. Y ahí está la palabra descendencia. Él dijo procedencia, sí, podríamos decir que significa lo mismo, ¿ya? Descendencia, procedencia. Pero él comete la burrada de que como no dice bebés, los bebés no son parte de la descendencia. No, hombre, eso es una burrada, ya. Eso es una burrada, obviamente imperdonable. O sea, si está hablando de descendencia y los bebés son descendientes, pues hombre. Sí hay que tener los dedos de frente para eso. ¿Ya? A lo mejor cree que la gente que presencia esos debates es una gente de muy baja coeficiente intelectual. Yo pienso que eso es lo que cree Salvador Barragán. Que a todos los puede engañar. Se me ocurre eso. Bien, aquí dijo sobre lo que dijo Barragán Salvador sobre Hechos 2:39, la palabra hijos. Aquí el católico interpreta que los hijos son los bebés. Pero ¿qué dice la palabra de Dios si realmente son los bebés? Significa posteridad y no necesariamente significa niños pequeños. Bueno, eso es falacia de espantapájaro. Ni el católico ni el reformado sobre este texto bíblico dicen que significa en estricto rigor niños pequeños o bebés en este pasaje. Significa descendencia. Aquí la descendencia, estimado Salvador, o algún seguidor, algún discípulo de Salvador Barragán que nos esté viendo allí, lo saludamos aquí en el canal de Peso de la Verdad. Díganle a Salvador Barragán que cuando dice descendencia es porque están todos los hijos, sean hijos adultos, hijos medianos o hijos pequeños, aún hijos en el vientre de la madre. ¿Ya? Eso significa descendencia. ¿Ya? Enséñenle eso a Salvador Barragán, por favor, de una buena vez por todas. Claro, la definición dice hijo como producido. Esa es la definición que te da, ¿no? La concordancia Strong. Bueno, aquí está la que dice la concordancia Strong. Dice, hijo como producido, hijo descendencia, punto, hijo. Es decir, caen los bebés allí. Punto, se acabó. Lo que diga Barragán es burrada. ¿Ya? Como producido. Ahí está la respuesta. Ajá. Ahora, Salvador Barragán dice como cuando el Señor le dice a los judíos, vosotros sois hijos, y se acuerdan que él apuntaba con el dedo, decía, vosotros sois hijos, y apuntaba con el dedo así. Primero, damas y caballeros, porque esta es la Percy, Gustavo y Ariel, esta es la burrada mayor, por lo menos bajo mi posición, es la burrada mayor que comete Salvador Barragán. Él primero no cita el pasaje bíblico, en ningún momento dice Juan 8:44. Por lo tanto, hay que adivinar.
Pero el pasaje bíblico al que se refiere es Juan 8:44, porque ningún otro pasaje bíblico dice eso. ¿Ya? Y dice, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Y más encima, mira lo que dice Salvador Barragán. Usa la misma palabra para referirse a hijos, es decir, tecnón, supuestamente. O tekvav, como él lo dice. ¿Ya? Estimados damas y caballeros, aquí tanto Percy, Ariel, Gustavo, Adi y Juan, y quien habla, por supuesto, tenemos un compromiso con la verdad, no con la mentira. ¿Ya? La pregunta que deberían hacerse, ¿será así? ¿Será así? ¿Será que la palabra hijos allí estará en el texto bíblico? ¿Será así, damas y caballeros? ¿Qué creen Hay que ustedes? ser como los de Berea. Claro. Hay que ser como los de Berea. No te olvides, Barragán, como los de Berea. Dame un segundito aquí que estoy... Los de Berea eran del peso de la verdad. Lo más probable. Ya, aquí estoy. Ya, aquí tengo, damas y caballeros, el pasaje bíblico al que Salvador Barragán ni siquiera da la cita. ¿Ya? Pero todos sabemos que se refiere a este texto bíblico. Ariel, consulta, viejo, tú que sabes leer, pero y le da la autoridad al texto bíblico. ¿Encuentra allí la palabra hijos? No. Percy, ¿encuentra la palabra hijos allí? No, no se encuentra. Gustavo, ¿encuentra la palabra hijos allí? Sí, en mi fanatismo sí lo encuentro, pero en la realidad no. En mi fanatismo anticatólico sí lo encuentro, pero en la realidad, bíblicamente no. No sean tan malos, no sean tan malos. Porque soy un fanático anticatólico. Tengo que ver ahí sí o sí la palabra hijos. Ya. Entonces, él miente y va encima levantando el dedo con seguridad para engañar a los que le siguen. ¿Ah? Aquí está un saludo para todos los seguidores de Salvador Barragán. Están siguiendo un mentiroso, ¿ya? Para que ustedes abran los ojos y se den cuenta. Vosotros sois hijos. La palabra hijo nunca estuvo en el pasaje bíblico, pues hombre. ¿Ya? Paremos con la burrada. Paremos con que la gente que ve YouTube es ignorante, es tonta. ¿Ya? Paremos con esa idea. La palabra hijo no existe, Salvador Barragán. Deja de engañar a la gente. ¿Algo que decir, Percy? Porque luego tenemos a Salvador Barragán hablando de ti, Percy. Sí, lamentablemente, como lo dije anteriormente, o como lo dijo mi hermano aquí, dentro del fanatismo sí existe esa palabra. Sí existe. Y los borregos que siguen a Barragán, pues van a decir amén, gloria a Dios. Claro. Porque también son otros borregos ignorantes que todos dicen amén y todos lo aceptan como que si fuera palabra de Dios. Salvador Barragán no es Dios para que esté la palabra ahí, hijos. Él dio una mala información. Él fue deshonesto al decir que la palabra hijos estaba en San Juan 8:44, cuando no está en San Juan 8:44 la palabra hijos. Así que él dio una información deshonesta. O sea, en su prejuicio, él desea que esté ahí. ¿Por qué? Porque eso deja mal a la iglesia católica. Oye, apuntando apuntando con el dedo. Apuntando con el dedo así. ¡Hijos! Si la palabra no existe. Si la palabra no existe, hombre. No existe, Salvador. Sea honesto. Y deje de hablar de la gente de sus espaldas. Eso no es de hombres. Oye, va encima, la palabra no existe. Y luego dice que es la misma palabra que está ya en Hechos 2:38. Madre de Dios. Ariel, por favor, quiero escucharte. Di tú. Adelante, queremos escucharte. Sí, bueno, elimina acá el micrófono. No, terrible. Y me parece que justamente para eso no da el versículo, para no dar
para no descubrirse. Porque claro, los seguidores de Barragán no le van a cuestionar a Barragán, lo van a creer de una, como decía Percy y Gustavo. Claro. Lo van a creer de una sin necesidad de buscar. Entonces, por eso como que Barragán no da la información y entonces Barragán no es honesto. Porque si él supuestamente conociera que no dice hijos acá, no lo hubiera dicho para no quedar en vergüenza, pero lo hace con una seguridad entonces, creyendo que nadie se va a dar cuenta, pero gracias a Dios por eso estamos nosotros justamente. Y aquí, esto es una burrada total. Lo de Barragán me impresiona sinceramente hasta qué punto llega su fanatismo anticatólico. Madre mía. Oye, es digno de TikTok esta fracción de la refutada. Es digno de colgar en TikTok. Atento. Sí. Yo no puedo creer que Salvador sea tan inocente para pensar que no hay gente que tiene conocimiento y que va a indagar, que va a buscar. Nosotros, pues, Percy, estás en el lugar correcto, Percy. Nosotros somos ese tipo de clase de personas. Es cierto. Gustavo, adelante. Sí, realmente la ceguera que es el ser un fanático, ¿no? Aparte de ecuménico también, porque se junta hasta con unicitarias para supuestamente refutar al catolicismo romano. O sea, qué vergüenza más grande. Realmente hay que ser consciente y hay que, como si se pone las barbas en remojo y analizar lo que uno está haciendo realmente y aconsejarle para su bien, ¿no? Aparte de la broma, la risa, todo, y que queda mal, realmente él queda ridículo, él tiene que darse cuenta que no está haciendo las cosas correctamente. Se está dejando llevar por monetizar tal vez el fanatismo 2, ¿no? Y eso lo ciega para las cosas sinceras de la apologética y la comunicación de teología, ¿no? Y acá lo vemos, ahí está claro un ejemplo, ¿no? Para muestra un buen ejemplo. Sí. Así es. Bueno, obviamente, no solamente no está en la Reina Valera, que la Reina Valera es tomada del Textus Receptus, sino que tampoco está en la Biblia Textual cuarta edición, ¿ya? Dice allí, vosotros sois de vuestro padre el del diablo, dice, y la palabra hijos tampoco está. Así que no está ni en el Textus Receptus, ni tampoco está en el texto crítico. Conclusión, fue un invento barato de Salvador Barragán, nada más. ¿Ya? Fue un invento barato nada más, por supuesto. ¿Ya? Y para los que tienen más dudas, ¿ya? Y les gusta encontrarle la quinta pata al gato, vamos entonces al texto crítico, entonces, vamos al Nestle Aland. Y allí la palabra que tecnon tampoco está, si es simplemente ver las primeras palabras tec, si ustedes se fijan, el primer se ve el mouse, ¿cierto? ¿El mouse se ve? Parece que no. Parece que no, ya. Si se fijan bien, donde dice tou, esa palabra es el padre, esa palabra es él. Después dice, sale una palabra pi, una alfa, una t, una ro, que parece una p, una o y una aparentemente una s, ¿ya? Ese es patros, que significa padre, ¿ya? Y después dice otra vez la palabra tou, que significa él, y luego dice diablo en griego. Y la palabra hijos, que es tecnón, no está en el pasaje. ¿Se fijan? Si es solamente corroborar arriba nada más. Entonces, confirmado 100%, la palabra en griego nunca estuvo allí. ¿Ya? La palabra tecnón jamás estuvo allí. ¿Ya? Y algo que decirle a Salvador Barragán, que vaya a estudiar cultura hebrea, le invitamos a leer este libro. No lo invitamos a leer, le invitamos a estudiar mejor. ¿Ya? Porque va a concurrir la misma burrada de siempre. ¿Ya? Porque él no entiende la función de un padre de familia. ¿Ya? Dice en este pasaje, en la página 54 de este libro, Manual de Uso y Costumbre de los Tiempos Bíblicos de Ralph Gower, dice: la familia era por tanto un pequeño reino que era gobernado por el padre. ¿Ya? Él gobernaba sobre su mujer, hijos, nietos y siervos, sobre todo los pertenecientes a su casa. Los hijos eran criados en la aceptación de esta autoridad, y si rehusaban aceptarla, amenazando con ello la seguridad de la unidad familiar, podían ser castigados con la muerte. Señor Salvador Barragán, escuche,
el padre de familia en los tiempos bíblicos era líder de su casa, era protector, era el que llevaba el sustento. Él decidía con quién se casaba su hijo o su hija. Y por supuesto, la creencia del hogar va a depender del líder de familia, que es el padre de familia. Por lo tanto, él no va a esperar a que el niño tenga un libre albedrío para creer en el mismo Dios que el padre cree. No, él le va a inculcar que el único Dios que existe es el Dios que él cree, y por lo tanto esa creencia va a ser de todo el hogar, de toda la casa. Ahora, obviamente, esto el señor Barragán no tiene ni la menor idea, y por eso es que niega el bautismo de infante, ¿ya? Bien, vamos entonces a seguir escuchando, porque todavía hay un par de burradas más que tenemos que escuchar. Así que, Y tengan cuidado con el texto crítico, te puede llevar a ser liberal, ¿eh? Ese fue otra burrada. sí, sigamos entonces. Vamos aquí a colocarle en normal. Porque si fueran hijos de Abraham, ¿estaba hablando con bebés o estaba hablando con personas adultos? Usa la misma palabra para referirse hijos. No, no usa la misma palabra Salvador Barragán. Ni siquiera está la palabra hijos. Entonces, esta palabra no necesariamente se refiere a los niños, sino se refiere a ¿qué? A la descendencia a la cual estaba la promesa del Espíritu Santo, que era el pueblo de Dios. Pero hay algo en el versículo 40 donde la palabra de Dios dice: y para todos los que están lejos, para cuando el Señor nuestro Dios los llamare. Con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Verso 41, y aquí es donde el católico no enfatiza, porque el verso no se acaba en el versículo 38, el versículo 41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Ya, ahí el ignorante Salvador Barragán no sabe que Pedro le está hablando a los padres de familia. Son los padres de familia. Por eso es que luego se bautizan 3.000, porque hubieron bautismos familiares allí, es 3.000 personas, imagínate. ¿Ya? El mismo pasaje después más adelante dice que se bautizaron como 3.000 personas. Es él en que en su imaginación cree que en esas 3.000 personas no había ni un solo bebé. ¿Ah? Ni un solo bebé. ¿Se fijan? O sea, hay que tener bastante imaginación para suponer eso, ¿ya? Suposición tras suposición, ese es el fundamento de Salvador Barragán. Sigamos escuchando. Si nosotros vamos a lo que dice la Sagrada Escritura, cuando dice que los que fueron bautizados, los que recibieron su palabra, fueron bautizados. Yo pregunto, ¿los bebés reciben la palabra de Dios para que bajen a las aguas bautismales? Porque aquí la Escritura dice: así que los que recibieron su palabra, fueron bautizados. Ya, obviamente esto mira, aquí obviamente, porque este tipo es un biblicista, eso es lo que es. Y el biblicista simplemente se persigue la cola como un perro. ¿Ya? ¿Han visto el perrito que se persigue la cola? No termina nunca, ¿ya? Porque él dice, cae en la lógica, claro, dice arrepentimiento, pero no le está hablando a los bebés, le está hablando a los padres de familia. Si por eso el texto empieza diciendo: porque para vosotros y vuestros hijos es la promesa. Le está hablando a los padres de familia. Y además, con esa misma lógica, Percy, Ariel y Gustavo, con esa misma lógica, debería negar el ¿cómo se llama? El bautismo de adulto, porque la Biblia nunca dice, tanto lo que le gusta lo que la Biblia nunca dice que un hijo de una familia cristiana tuvo que ser bautizado de adulto. ¿Se fijan? El mismo argumento. Exactamente el mismo argumento. Hay un detalle también ahí, si es la fiesta de Pentecostés y era un peregrinaje y venían los judíos helenizados, que estaban fuera de Judea obviamente, y viajaban, pero viajaban con su familia, pues. Entonces, si viajaban con sus familias porque había niños también, o viajaban y dejaban a los niños ¿con quién? Con los suegros, o cómo es. Lo dejaban en la ciudad solo, atrás. Depende que es siglo XXI, que lo vas a dejar ahí con los suegros en una ciudad, y te vienes a Pentecostés.
O tal vez había una sala cuna por ahí. Probablemente. Otra cosa importante es que Salvador desconoce totalmente la cultura hebrea del primer siglo. Exacto. Como tú bien lo dijiste, mi estimado, ahí se le está hablando a los padres de familia. ¿Por qué? Porque ellos son los jefes, ellos son los que mandan. Cualquier decisión que el padre tome es para toda la familia, no se le Correcto. cuestiona. Entonces, si el padre de familia se convierte a Cristo y se va a bautizar, adivinen qué va a pasar. Toda la familia se Exactamente. bautiza. ¿Por qué? Porque el líder se está bautizando y toda la familia tiene que hacerlo porque es el líder. Nadie va a cuestionar al padre porque si se le cuestiona, está faltando a la ley, sencillamente. Y Es lo esto que, es algo que este hombre no conoce. Pero lo que sí conoce es el prejuicio y cómo inventar palabras que no están en la Biblia. exacto, eso es lo que acabamos de leer en el libro de Ralph Gower, que decía que el padre ejerce su autoridad sobre toda su familia, incluyendo los siervos. O sea, imagínate que los siervos, que el padre de familia diga, bueno, estamos en los tiempos de Cristo, así que cada uno puede creer en el Dios que ustedes crean. ¿Ah? Yo les doy su libertad, ya, y soy un buen padre, así que voy a dejar que ustedes tomen su decisión. No, no, pues hombre, estamos en el siglo primero. Eso simplemente, justamente cuando dijo Percy, es ignorancia cultural, es ignorancia de la cultura hebrea, nada más. ¿Ya? Ariel, ¿quieres decir algo antes de continuar? Sí, así como dijeron acá todos mis hermanos, dijeron que Barragán en ese sentido tiene un total desconocimiento de la historia cultural, porque como vos bien lo mostraste, Jonathan, que decía el libro de que la familia era como un reino, y el rey en este caso era el padre, el que tomaba toda la decisión. Correcto. No me imagino yo a un padre diciendo, no le voy a bautizar a mi niño porque no, porque tiene que ser adulto primero. No, porque la autoridad de si yo me bautizo, se bautizan todos. Uh-huh. Eso es básicamente lo que era el rey en ese sentido. Y conste que le estamos dando libros, páginas de autor. No inventamos palabras de la nada o como Barragán lo hace con hijos y encima la propia escritura, la propia Biblia. Nada más y nada menos. Y claro, y no olvidar que Salvador Barragán interpreta en base a la razón, en base a la teología liberal. Le dice, aquí dice que se arrepintieron y después fueron bautizados, por lo tanto no hay bebés, porque los bebés no pueden arrepentirse. Así trabaja el pensamiento de Salvador Barragán. ¿Ya? Usa la lógica. Exactamente. Bueno, sigamos escuchando. Bebés reciben la palabra de Dios para que bajen a las aguas bautismales, porque aquí la escritura dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Pregunto por segunda vez, ¿un bebé recibe la palabra de Dios? Noten ustedes que aquí no está diciendo que el padre está recibiendo la palabra por los hijos. En ninguna parte de la Biblia. Eso sería una deducción de parte de nuestro amigo católico. Eso sería una interpretación privada de él que hasta cierto punto se respeta, pero que no lo respalda la palabra de Dios. No, si a ti te respalda mucho la palabra de Dios. A ti sí que te respalda mucho la palabra de Dios, Salvador Barragán. A ti sí que sí. Dios. Eso sería una deducción y eso sería una eigesis dentro de la misma escritura. Porque la escritura es clara cuando dice que los que recibieron su palabra. Ahora, si nosotros vamos y seguimos el bautismo en el libro de los Hechos, vamos a ir al libro de los Hechos y esta es la tercera prueba. Hechos capítulo 8, versículo del 5 al 13, dice, entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo y a la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo, viendo las señales que hacía que había un gran gozo en la ciudad, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Noten que aquí nuevamente encontramos en la palabra de Dios, cuando dice la Biblia, oyendo y viendo las señales que hacía, que se había con gran gozo en aquella ciudad, pero cuando creyeron a Felipe, aquí encontramos otro credobautismo dentro de la Biblia, que las personas primero creyeron y después se bautizaron. Ese es el orden bíblico. Ese es el orden bíblico y eso es lo que dice la palabra de Dios. Y si tenemos a la palabra de Dios como que es inspirada por Dios, es infalible y no se equivoca, por lo tanto tenemos que seguir lo que dice Dios a través de su palabra. Entonces vemos que Felipe era credobautista, vemos que el apóstol Pedro era credobautista
Y vemos que el Señor Jesucristo también es credo bautista porque nos dice, id y haced discípulos a todas las naciones bautizándolos. Primero tenemos que hacer discípulos, después bautizarlos. Si vamos al libro de los Hechos, capítulo 8, versículo del 35 al 39, dice la palabra de Dios: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, y aquí nuevamente encontramos la palabra creer: si crees de todo corazón, bien puedes. Respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua. Ya. Vamos a detenernos aquí un pequeñito. ¿Quieres hablar tú, Gustavo, que tienes un poquito más de dominio sobre lo que ha ocurrido aquí de nuevo? Explícanos qué ocurrió otra vez. Es que la crítica textual te puede llevar a ser liberal, ten cuidado. Por lo tanto, ahí sí aparece, dice en el texto crítico, no aparece, pero él dice que sí aparece. Pero como no sabe de crítica textual, entonces va a leerlo de corrido, ¿no? Si crees bien, puedes. Entonces Felipe lo bautizó, dice. Pero no aparece en el texto crítico. Barragán, ¿te has comprado la Biblia textual cuarta edición? ¿O la tienes, no sé, por internet, has buscado si está en el texto crítico? Bueno, si que te importa el conocimiento, te importa transmitir un buen material, un buen mensaje, ¿no? Pero si no, vas a decir cualquier cosa, ¿no? Entonces, vamos a las pruebas, ¿no? Vamos a las pruebas, a ver si está ese texto de Hechos 8:37, si está en el texto crítico, si es un texto original o no. Vamos a las pruebas. Uh-huh. Bien, voy a compartir pantalla, ¿ya? Y para no usar la misma fuente, voy a utilizar aquí Bible Gateway, una página en internet. Estoy aquí con la Biblia NTV, que la Biblia NTV tal vez no será la mejor versión, pero sí está basada en el texto crítico, ¿ya? Texto crítico, ¿qué quiere decir eso? Que está basado en los manuscritos en griego más importantes y más antiguos que existen en la traducción, ¿ya? Estamos en Hechos capítulo 8, ¿ya? Vamos al verso 37, y yo no sé si se alcanza a ver allí. Aquí está el verso 36, 38. Ariel, ¿me puede mostrar dónde está el verso 37 allí? No lo está. No está el verso 37. Muy bien. Percy, ¿puedes ver el verso 37 allí en pantalla? No está tampoco. Perfecto, entonces. Aquí hay una letra D. Vamos a hacer clic aquí en esta letra D. Y nos dice aquí: algunos manuscritos agregan el versículo 37, que dice: puede, respondió Felipe, si cree con todo tu corazón. El eunuco respondió: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Por lo tanto, Salvador Barragán, como no tiene idea de crítica textual, se apoya en un pasaje bíblico que jamás ha estado en los manuscritos más importantes. Es decir, que el autor inspirado por Dios no lo escribió, ¿ya? Ese es el erudito de Salvador Barragán, basándose en pasajes bíblicos que no existen, ¿ya? Y por si fuera poco, lo vamos a mostrar aquí también en la diapositiva, por supuesto, ¿ya? Aquí está el vosotros, texto griego, ¿ya? Ya, aquí este es el comentario de la Biblia TLA, la traducción lenguaje actual, que para mí no es la mejor Biblia, por supuesto. Y dice respecto al verso 37, algunos manuscritos, eso significa MSS, añaden el verso 37. Felipe le dijo: si usted cree es el Hijo de Dios, puede bautizarse. Eso no está en el texto bíblico, por lo tanto es un agregado, y Salvador Barragán se cuelga de eso. Y lo utiliza como argumento. Por supuesto, otra burrada más. Y por si fuera poco, ha cometido otra falacia más, porque ustedes comprenderán que en Hechos capítulo 8 no hay un bautismo de familia ahí. Hay un bautismo de un adulto, como, claro, individual, que tenemos entre Felipe y el eunuco etíope.
no hay un bautismo de familia. Entonces, ¿por qué se cuelga de algo que no hay un bautismo de familia allí? ¿Te fijas, Percy? Porque nunca acepta la diferencia entre el bautismo de familia y el bautismo individual. Nunca lo va a citar y nunca lo acepta, y si se lo presentan va a decir, no, pues es lo mismo, va a decir, no hace la diferencia. Claro. Es que en su desesperación agarra todo lo que pueda. Exactamente. Ahí está. Bien, vamos a seguir escuchando, damas y caballeros. Ya estamos estamos ya por terminar ya el suplicio aquí, escuchando a Salvador Barragán. Sigamos escuchando entonces. Vemos nuevamente a Felipe en un segundo evento dentro de la palabra de Dios, bautizando a un creyente que había creído en el Señor Jesucristo. Si nosotros seguimos lo que dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 17, dice la Sagrada Escritura: en el bautismo de Pablo, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y él le dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas el justo y oigas la voz de su boca, porque serán testigos tuyos a todos los hombres, los que has visto y has oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Vemos que Pablo también era pedobautista. Primero tuvo que creer y después descender a las aguas bautismales. Obviamente, esa es la falacia de francotirador horripilante. Se está ocupando el mismo argumento que el bautismo entre el eunuco y Felipe. O sea, es un bautismo de adulto, un bautismo individual. Por favor, ¿qué no lo ven, mijo? ¿Qué no lo ven? Sigamos escuchando. Lo mismo. Sí. Vamos a ir con el caso de Cornelio. En Hechos capítulo 10, versículo 42 al versículo 48, dice la palabra de Dios: y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el Dios que ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas. Ojo, que todos los que en él creyeren reciban el perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Vemos que en la Biblia hay eventos que recibieron el Espíritu Santo antes de ser bautizados. Vemos que el apóstol Pablo les predica que fueron perdonados sus pecados antes de descender a las aguas bautismales. Y vemos que el apóstol Pedro, les está poniendo que todos los que en él creyeren. Vemos aquí que el apóstol Pedro, hay otro evento en la palabra de Dios y vemos también que el apóstol Pablo jamás dice que no se deban bautizar bebés. Tanto que le gusta la frase ¿dónde dice? ¿Eh? ¿Ve que como el perrito se persigue su propia cola? El apóstol Pedro es credo bautista, y el apóstol Pedro, Felipe y el Señor Jesucristo están del lado evangélico cuando nosotros predicamos y nosotros testificamos qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de las Sagradas Escrituras. Ahora, vamos a ir con los testimonios externos a la Biblia y con el testimonio informal de la palabra de Dios. Ya, ahora lo que va a hacer Salvador Barragán se va a colgar de la historia, ¿cierto? Y va a traer a citar a cuántos padres de la iglesia le sirva. Yo no sé si saltame esa parte o no. A ver, vamos a ver si nos podemos saltar esa parte. Ya es la era de la segunda generación de los cristianos. La Didache, Arístides. La Didache. A mí me parece muy doble moral. Me parece muy doble moral de Salvador que cite la historia y los padres de la iglesia, cuando él en otros lives que ha hecho, en otros en vivos, ha dicho que la historia no tiene importancia. Ahora sí la tiene. Ah, claro, qué conveniencia. Es muy convenenciero. Se contradice a sí mismo. Porque te contradices, no eres la verdad. Así es. Ariel, ¿quiere decir algo?
Sí, justamente lo que estaba pensando, lo que decía el pastor Percy, o sea, utiliza la historia cuando le conviene y cuando no le conviene, entonces lo descarta. Y eso que estoy muy seguro de que no lo había mencionado, no he visto el debate, pero no creo que le mencione a Orígenes o Tertuliano, siglo II, donde ya había esa práctica del bautismo de infantes. Estoy seguro, me parece que no lo hizo. Ujú. Mira, voy a dar un par de argumentitos más para que todos me sigan. Los infantes fueron considerados como una parte integral de Israel como pueblo de Dios. Estuvieron presentes cuando el pacto fue renovado. Observen lo que dice Josué 8:35. Dice, no hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres y de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Observen que a los niños no se los dejaban aparte. ¿Ya? Tú no entiendes lo que va a hablar el profeta. Tú vete a jugar, quédate en la tienda. ¿Ah? Quédate en la tienda, esté allí, esto es de adultos, quédate allá. No, los niños estaban ahí. ¿Te fijas, Percy, Gustavo y Ariel, cómo la Biblia trata a los niños? ¿Ya? Los incluye. Los incluye. El problema con Salvador Barragán, lo vuelvo a repetir, desconoce totalmente la cultura hebrea del primer siglo. Los niños no eran excluidos de la vida del pueblo, eran incluidos, eran parte esencial del pueblo judío del primer tiempo. Claro. Por eso la palabra de Dios dice, instruye al niño desde su juventud, y cuando sea adulto no se va a apartar de la palabra de Dios. Entonces, Salvador Barragán, como buen hispanoamericano, es capaz que hay una conversación de adultos y le dice al niño, vete para allá, mocoso, ¿no? Es conversación de adultos. No, los niños eran instruidos desde su infancia. A la edad de 12 años ya un niño se sabía todo el Pentateuco. Uh-huh. Mira, Ariel, ¿puedes leer lo que está en pantalla? Si lo puedes leer, por favor. Joel 14:16. Adelante, te escuchamos. Sí. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? Esto es, ofrenda, liberación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompetas en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que aman, salgan de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Joel 14:16. Y a los que maman. En el contexto va a hablar el profeta y salen los que maman, salen los bebés. Y aquí no se aplica, no sé por qué aquí Salvador no niega el texto bíblico, porque aquí la lógica de Salvador Barragán es, salieron los niños, bueno, va a hablar el profeta por lógica, Entonces los bebés, como no entienden al profeta, no saben escuchar, no tienen esa percepción, por lo tanto, no estaban los bebés ahí. No, sí estaban los bebés allí. Aunque no entiendan absolutamente, aunque no entiendan ni una jota de lo que el profeta va a decir, los bebés, que son los que maman, están allí, Salvador Barragán. Por lo tanto, la Biblia no es de interpretación lógica. ¿Ya? A menos que usted crea que hay una sala cuna y, joder, voy a bajar a todos los bebés juntos en una sala cuna aparte mientras el profeta va a hablar. No, estaban los bebés presentes. ¿Ya? Ya, algunas coincidencia entre la circuncisión y el bautismo: primer acto para ser beneficiario del pueblo, el bautismo es el primer acto para ser beneficiario de la iglesia. Con la circuncisión se consideran a los bebés varones, el bautismo también considera a los bebés varones, ¿ya? Y vamos a hablar sobre un argumento estúpido que dijo ahí Salvador Barragán, porque él dice, no, es que la circuncisión como negaba a los, no tiene nada que ver con el bautismo, porque la circuncisión se aplicaba a los varones. Pero aquí el ignorante no entiende que no es el símbolo, es el pacto. Y en el pacto están incluidas las mujeres que no son circuncidadas. ¿Se fijan? Así que por lo tanto... ¿También El Salvador excluye a las mujeres? Claro, sí. Primero a los niños y ahora a las mujeres. ¡Ay, machista! Refleja el pacto abrámico, el bautismo también refleja el pacto abrámico. Entonces hablar del sábado de falacia, bueno, este es otro argumento que yo estaba mostrando aquí, ¿ya? Mateo 28:19, y de hacer discípulos, ¿ya?
Y observe esto, Percy, observa eso, porque esto es lo que dice Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. El texto ahí no termina, termina en el verso siguiente, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y mira lo que dice Jesucristo ahora, Percy. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí es donde tiene absolutamente 100% de fidedigno la postura reformada, porque Jesucristo está diciendo que Jesucristo es Dios, dice yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Y lo mismo había dicho Jehová en el Antiguo Testamento. Dice, estableceré mi pacto entre mí y ti, está hablando con Abraham, y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Génesis 17:7-8, y me serán por pueblo y yo seré ellos por Dios, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, y para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Jeremías 32:38-40 dice, y haré pacto con ellos que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Es decir, ¿te fijas cómo se repite? Dios le había prometido a Abraham ser el Dios de él y de su descendencia para siempre. Y aquí Jesucristo está diciendo exactamente lo mismo. ¿Te fijas el paralelo, Percy? A lo mejor no lo habías visto tú así antes. ¿Qué tal, Ariel? Sí, totalmente, es idéntico, es calcado. Es idéntico. Jesucristo aquí dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿ya? Y el pacto que Dios hace con Abraham es exactamente lo mismo. Yo seré el Dios de ustedes para siempre, por pacto perpetuo, y el de tu descendencia para siempre. Por eso el apóstol Pedro dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, porque está haciendo hincapié en el pacto abrahámico. Y cada padre de familia es un pequeño Abraham que él cree y toda su familia se lleva las bendiciones. Por eso se incluyen los bebés dentro del pacto, dentro de la simbología del pacto, que antes era la circuncisión, ahora es el bautismo. Tan simple como eso. Ya, antes de... Bueno, aquí hay estamos en este libro, si ustedes lo pueden adquirir, adquiéralo, La historia de doctrinas cristianas, de la página 319, dice lo siguiente. Observa, dice... El bautismo de niños era muy común en el tiempo de Orígenes y Tertuliano, aunque este último se oponía a dicho bautismo, ¿ya? Sobre la base de que era inexpediente poner a los niños bajo la pesada responsabilidad del pacto bautismal. La opinión general era que en ningún caso el bautismo debía repetirse. Bueno, está hablando del bautismo de niños, ¿ya? Observa, dice que era común en los tiempos de Orígenes y Tertuliano. Orígenes es de comienzo del siglo III, antes de la Iglesia Católica Romana. Y Tertuliano es de mediados fines del siglo II. Aquí hay evidencia histórica de que se bautizaban bebés, damas y caballeros, ¿ya? Así que da lo mismo lo que diga Salvador Barragán, citando uno que otro, supuestamente la Didache, porque esa es otra ignorancia que él comete, ¿ya? Tú sabes que la Didache dice, ayunen los que puedan, dice, para ser bautizados. ¿Y los bebés pueden ayunar? No pueden ayunar porque el bebé se muere. Por lo tanto, hay una evidencia implícita de que en la Didache está el bautismo de bebés también. Pero él dice no, porque aparte la Didache nunca niega el bautismo de bebés, y eso es lo otro. ¿Ya? Los que puedan. Los que puedan, claro. Sigamos escuchando entonces. Del siglo II. Y dice esto, pero en cuanto a sus siervos o siervas o sus hijos, si alguno de ellos lo tiene, a los cristianos, los persuaden a que se hagan cristianos por el amor que tienen. Y cuando se hacen cristianos, los llaman sin distinción hermanos. Esto lo dice en la Apología capítulo 5 de Arístides. Vemos que Arístides nos está diciendo que los persuaden a que se hagan cristianos y cuando se hacen cristianos, les llaman sin distinción hermanos. Se está refiriendo y así haciendo una defensa a favor de la iglesia de que se llamaban hermanos por la fe. Pero noten ustedes que cuando hace énfasis a los hijos de los creyentes, había una persuasión de la iglesia, de los creyentes a sus hijos, para que se hicieran cristianos.
por ninguna parte Arístides dice que por el bautismo Sacado de contexto. como cristianos ni regenerados. ¿Sí? Porque Arístides está en la época de la persecución de Roma hacia los cristianos, y la apología es, en base a esa persecución, tenían que ser identificados como cristianos. O sea, tenían que, entre los cristianos tienen que reconocerse como cristianos. Obviamente, ¿qué tiene que ver con un bebé ahí? Si el bebé es el hijo del cristiano. O sea, ¿por qué cita en ese contexto? O saca el contexto y simplemente se centra en que tiene que creer nada más. O sea, Claro. su fanatismo es de creer nada más, no está en el contexto histórico. Una tontería lo que habla. Así es. Ni nada de las cuestiones que enseña el catolicismo romano. Había que persuadirlos para hacerlos cristianos. Tenemos a Justino Mártir, del año 100 al año 165 en su apología del año 150 después de Cristo, y dice así: a todos los que están convencidos y creen que estas cosas que enseñamos y decimos son verdaderas y prometen que podrán vivirlas, se les instruye en primer lugar que ayunen, oren y pidan perdón a Dios por su pasado, por sus pecados, y oramos y ayunamos juntamente con ellos. Después os conducimos a un lugar donde haya agua, ¿sí? Donde haya agua, ¿para qué? Para el bautismo, y habla precisamente de la regeneración por medio del bautismo. Entonces nosotros encontramos aquí en Justino Mártir, porque el tema no es la regeneración, el tema es el bautismo de los niños y la práctica, pero encontramos que también Justino Mártir está a favor de nosotros cuando habla que las personas primero tenían que creer para poder descender a las aguas bautismales. Tenemos a Tertuliano de Cartago en el año 160 al año 220. Dice, y así según las circunstancias y el carácter e incluso la edad de cada individuo es preferible la demora en el bautismo, especialmente en el caso de los niños pequeños. El Señor realmente dice... Es decir, aquí hay una contradicción, Percy, no sé si te fijaste. Cita a Tertuliano porque Tertuliano se opone directamente al bautismo de infante. Es porque se bautizaban infante, entonces. Sí, es algo lógico. En pleno siglo II. O sea, él mismo se refuta. Claro, cita a Tertuliano porque Tertuliano derechamente se opone al bautismo de infante. Por eso digo que prejuicios ciega a la gente. Y aquí está el perfecto ejemplo. Sí, claro, Tertuliano se opone al bautismo de infante es porque se bautizaban infantes. Sí, además estamos hablando del siglo II, ¿no? Correcto, siglo II. La iglesia estaba siendo perseguida. Ay, Señor. Sí, sigamos. Ayúdalo, Padre. Que vengan a... ayúdalo. Que vengan pues mientras crecen, que vengan mientras aprendan a dónde ir, que se hagan cristianos cuando conozcan a Cristo, porque el periodo de la vida inocente se precipita hacia la remisión de los pecados, y es pregunta, no es afirmación. Has de saber cómo pedir la salvación, que al menos puedas hacerles estas preguntas. Si alguien comprende la gran importancia del bautismo, temerá más su recepción que su demora. La fe sólida es segura de la salvación. Noten ustedes que ya tenemos un testimonio. ¿Y qué tiene que ver la salvación? O sea, este tipo me recuerda a varios herejes que le gusta mezclar unas cosas con otras. Testimonio del siglo III que está hablando acerca precisamente del credo bautismo. Y vemos estos acontecimientos externos a la palabra de Dios, que el bautismo de niños no se puede demostrar en los 3 primeros siglos de manera contundente. Sí se puede demostrar. Sí se puede demostrar de manera contundente. Lo vimos en Orígenes de Alejandría, lo vemos también en ¿cómo se llama? En Tertuliano se opone, pero esa es la evidencia histórica de que se bautizaban bebés. Aparte de lo que significa la didache nunca se opone al bautismo de infante. Y algo que destacar, Percy, es que la didache enseña, por eso que este Barragán Salvador es un oportunista. La didache enseña que la forma de bautizar es por infusión, derramando 3 veces agua en la cabeza de la persona. Pero eso no hay que decirlo. Claro, pero eso no hay que decirlo, Salvador, porque no te conviene. Convenciero, ¿verdad? Claro. Mucho menos por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la Sagrada Escritura a nosotros nos dice lo contrario. Ahora, vamos a citar a lo que es Hipólito de Roma, que es la carta que tiene la Iglesia Católica para hablar acerca de Hipólito de Roma, que Hipólito de Roma creía en un paidobautismo.
y que el mismo Hipólito de Roma también da testimonio de eso. Pero si nosotros vemos qué es lo que nos dice Hipólito de Roma, del año 170 al año 235, Hipólito dice estas palabras, declaró, dice, los que serán bautizados se desnudarán y los niños serán bautizados primero. Todos los que puedan hablar por sí mismos, hablen, sin embargo, los padres o familiares, hablen por aquellos que no puedan hablar. Esta es la cita que citó ahorita Rigo, y no es refutación, simplemente es una aclaración. Y ahí dice que está el paidobautismo en el siglo III. Ahora, lo que es el doctor Hendrik Stander y Johannes Luke también... Ya, eso se llama falacias verecundias. Está reclamando la interpretación de personas que están a favor de él. Eso no es argumento, Salvador Barragán. Se llama falacias verecundias, para que lo conozca, ¿ya? ¿Qué me importa lo que diga Hendrik o Anderson o quien sea? Eso no es evidencia, por supuesto, ¿ya? Y lo cierto es que hay historia, hay evidencia histórica que el bautismo de infantes sí existía. Eso es lo importante. Afirman, dice que esta cita se recoge de la tradición apostólica que se encuentra en una traducción latina que data del siglo IV. O sea, que no es el códice ni es el papiro original de Hipólito, sino que es una tradición apostólica que se encuentra en una traducción latina que data del siglo IV. Dice esto Hendrich, dice, algunos estudiosos incluso han sugerido que no es improbable que es... Que a mí, ¿qué me importa la sugerencia? A mí me importan los hechos reales. ¿Qué me importa la sugerencia? A nadie le importa la sugerencia aquí, ¿ya? A nadie le importa el podría, a nadie le importa que él podría, habría, supondría. Eso no es evidencia. Claro, la falacia es verecundia, esa es la falacia de autoridad. Este versículo o esta cita haya sido insertado en la traducción latina, ya que fue en el siglo IV cuando el bautismo de niños... Insertado, claro, es decir, lo mismo que tú hiciste con Juan 8:44, Salvador Barragán, y que todo el mundo aquí se dio cuenta, lo mismo. Se hizo popular precisamente por San Agustín. Debe recordarse que los traductores antiguos no tuvieron inconveniente en insertar o si omiten frases en los textos que tradujeron. Ya, ahí terminó porque lo van a separar ahí. Interpolador. Tradición apostólica. Sí. Por lo general adaptaron los textos a su situación actual. Este se puede ver claramente al comparar, por ejemplo, las secciones existentes de las traducciones griegas, siriacas, árabes, etiopías, borárica de la tradición apostólica. No se está refiriendo a la Biblia, sino a lo que son las tradiciones apostólicas. El argumento más importante, sin embargo, para la edición posterior de esta frase es que no encaja bien con el resto de la obra, como señaló Alan, el mismo. Lee que te lee, Salvador Barragán. Ah, ese es el argumento. Lee que te lee. 1963, las secciones que preceden a esta regulación bautismal se ocupan exclusivamente de los catecúmenos adultos. Por eso hay dudas que si ese texto que nos citó Rigo acerca del bautismo de los niños de Hipólito. Entonces, si hay dudas, no lo presente como que realmente fue un agregado. Claro, son opiniones nada más, porque claro, la falacia verecundia es opiniones, no es evidencia. O sea, correcto. cuando nosotros presentamos evidencia, no nos pueden decir a nosotros, también es falacia verecundia. No, pues no estamos dando más que una opinión, estamos dando evidencias. Esa es la diferencia. ¿Fue insertado o no fue insertado? ¿Por qué? Porque fue traducido de antiguamente. ¿Por qué? Porque ya el bautismo infantil, a partir del siglo, a finales del siglo IV, a principios del siglo V, con San Agustín y algunos concilios o algunos sínodos conciliares de parte de la Iglesia Católica ya empezaban a poner sus bases para el bautismo infantil. Dice, las secciones que preceden a la regulación bautismal se ocupan exclusivamente de los catecúmenos adultos. También se refiere a la traducción copta, que contiene una afirmación que se necesita 3 años de instrucción en la fe cristiana para que una persona reciba el bautismo. ¿Quién lo dice? El bautismo en la iglesia primitiva de Webster, en la publicación del 2004 en la página 77-78. Ahora vamos. Ahí recién Salvador Barragán está utilizando algo de evidencia al citar libro, página y autor. Recién. Pero ya es tarde ya porque... Más adelante precisamente con estos concilios católicos para que veamos qué es lo que nos dicen. Si nosotros vamos, qué es lo que nos dicen estos concilios católicos, un ejemplo, vamos a poner al bautismo de adultos cuyos padres eran cristianos. Basilio el Grande, que nació en el año 329 en el seno de una familia rica, piadosa familia, cuyos ancestros habían sido distinguidos como mártires. Su madre, su abuela fueron cristianos y sus 4 hermanos, 5 hermanas eran también cristianos, bien conocidos de su época. Y él fue bautizado cuando tenía 26 años de edad.
en un admirable pasaje del año 380 después de Cristo, indica claramente el rumbo de los tiempos y dice así: objetas tú y retrasas el bautismo cuando tú has sido desde tu niñez enseñado en la palabra y aún no conoces bien la verdad. O sea que Basilio el Grande había sido enseñado, instruido en el cristianismo desde niño y se bautizó hasta los 26 años. ¿Por qué? Porque no era una práctica general, ni tampoco. No, eso obviamente es una falacia de generalización apresurada. Toma un ejemplo de alguien que fue bautizado a los 26 años y generaliza eso, que ese hecho demuestra que el bautismo de infante no era popular. No, eso no enseña que el bautismo de infante no era popular. Eso se llama falacia de generalización apresurada. Es simplemente, demuestra obviamente que no en todas partes existía el bautismo de infantes, menos cuando se trata de bautizar personas adultas, y nuevamente el concepto se viola aquí. El único concepto donde hablamos de bautismo de infantes es en el bautismo de familia, no en el bautismo de una persona adulta, ¿ya? Así que nuevamente cometiendo la misma falacia otra vez, Salvador Barragán. Tampoco era un dogma de fe, como Roma hoy en día lo enseña, lo que es el bautismo de niños, que se creía en todas las iglesias y que todo el cristianismo primitivo lo tomaba. Por lo tanto, que eso no es verdad. Ahora, si nosotros vamos a los concilios iniciales, un ejemplo, vemos a los concilios de la iglesia que estaban en contra del bautismo infantil. El concilio de Elvira o el concilio de Granada en el año 305 requería que el bautismo fuese pospuesto por 2 años para descender a las aguas bautismales. El concilio de la Odisea, realizado en el año 360, demandaba que quienes fueran a ser bautizados debían aprender el credo y recitarlo. El concilio de Constantinopla decretó que las personas debían permanecer un largo de tiempo bajo instrucción espiritual antes de recibir el bautismo. El concilio de Cartago en el año 398 decretaba que los catecúmenos darán su nombre y estarán preparados para el bautismo. Entonces vemos que estos concilios también eran credobautistas porque había un catecumenado de 2 años para poder descender a las aguas bautismales. Entonces, ¿cómo? Okay. Tiempo. Ya, ok. Eso sería todo por ahí. Bien, vamos a refutar. Me gustaría refutar esto último que dijo Salvador Barragán. Habla sobre el concilio X, el concilio de aquí, el concilio de allá. Regionales, todos regionales. Mire, para que tú entiendas, Percy, a lo mejor tú ya sabes, Percy, Gustavo y Ariel, están hablando de bautismos individuales de personas adultas, de bautismo de gentiles, ¿ya? El gentil en la época era pagano, era politeísta. Entonces las personas tenían que primero entrenarlas, primero hacerle, instruirlas, enseñarles que el único Dios verdadero es el Dios hebreo, el Dios judío. Ya vamos a decirlo así. Por eso que tenía que hacer un proceso llamado catecumenado, en donde se instruía 2 a 3 años. Justo González dice que llegaba hasta 5 años inclusive, y después recién era bautizado, ¿ya? Eso tenía que hacerse porque las personas eran politeístas y había que asegurarse que la persona creyera que Dios es uno solo. Por eso se hacía el catecumenado, de instruir a la persona. Correcto, está totalmente sacado fuera de contexto. Y aparte que lo hemos dicho miles de veces, el bautismo de infantes está solamente bajo el contexto de bautismo de familias. Bien, algo que decir, Percy. Sí, lamentablemente Barragán nos ha demostrado su desconocimiento total, no solamente de la cultura hebrea, sino también de doctrina del bautismo de la Iglesia Católica. En un tiempo, la Iglesia Católica practicó los 2 bautismos, tanto el de infantes como el de adultos. Claramente, gracias a la honestidad y sinceridad de Barragán, no lo menciona, porque eso iría en contra de lo que él está postulando. Ahí su deseo es derrotar, refutar al católico, pero realmente su deseo no es instruir a la gente, al pueblo. Es nada más alimentar el prejuicio de los evangélicos que lo siguen a él. Es lo que puedo decir. Así es. Adelante, Ariel. Ya vimos todo, ya no vamos a ver nada más, ya. Créeme que no vamos a ver nada más. No, sí, no, terrible.
Y no, lo que quería decir es que eso es justamente lo que hace Barragán, o sea, una falacia de generalización. Este procedimiento que se hizo con los gentiles, porque justamente como dijo Jonathan, eran paganos, se tenía que volver a enseñar. Entonces Barragán lo que hace, toma eso y lo hace general, diciendo que siempre fue así, por eso Oye, creo bautista. por un hecho dice que en toda la historia no era popular. ¿Ah? Así mismo. Que es una total falacia. Se le demostró que en el Antiguo Testamento se incluían los bebés, inclusive no solamente niños, sino bebés que mamaban, o sea, recién nacidos prácticamente, porque son los que mamaban en el Antiguo Testamento. Eso creo que él nunca lo tocó, ni tampoco lo va a tocar, por supuesto. Ese es un buen punto. Bueno, demostramos efectivamente que cuando hablaba el profeta, todo el pueblo salía a escuchar al profeta, hasta los que maman, los que no tienen idea y no van a entender absolutamente nada. No, lo dejaban en la cuna, donde cuidan a los bebés, lo dejaban. Ahí cuidan. Con los niñeros le dejaban. Adelante, Gustavo, que ya estamos terminando ya. Bueno, el único fundamento para el bautismo de niños es el pacto. El libro le recomiendo este libro a este ciudadano, que se llama El bautismo, sacramento del pacto de gracia, de Pierre Charles Marcel, un francés que ya está en la presencia del Señor y nos legó este lindo y maravilloso libro que te explica todo lo que es la equivalencia de la circuncisión con el bautismo como señal y sello del pacto. Es decir, se bautizan los hijos de los creyentes. Se tienen que bautizar, ¿por qué? Por la fe de sus padres. Hay que entenderlo bien eso. Y también enseña que no es regenerativo, o sea, no es como el catolicismo romano, no es regenerativo el bautismo de niños, es como son como son hijos del creyente, entonces por lo tanto son parte del pacto. Ese es el motivo del bautismo de niños. No es regenerativo como... Es que tú eres fanático, pues, tengo que explicarte así porque eres fanático. Barragán, tú piensas que estás hablando con personas que somos católicos romanos. Entonces, hay que explicarte así para que esté claro que no se trata del bautismo romano acá, se trata del bautismo en la Reforma. Si conoces la Reforma, bueno, tú no eres reformado tampoco, ¿no? No eres reformado porque tú eres bautista, dices, no eres reformado. Entonces, no, dentro de la misma Reforma se les ocurrió bautizar a solamente los adultos, ¿no? Entonces no son reformados, son anabaptistas, los hijos de los anabaptistas. Y así. Así es. Esperemos que no vuelva a hablar a tu espalda, Percy, ¿ya? Esperemos. Pues esperemos que no lo vuelva a hacer, que al menos tenga la honestidad de venir y hablar conmigo, ¿no? La razón por la que me hizo ese video, se los voy a decir, fue porque yo tuve una entrevista con un sacerdote católico. Uh-huh. Y pues dije lo mismo que he dicho siempre. Si ustedes han visto mis videos, tanto en YouTube, Facebook, y en TikTok ahora, dije lo mismo que siempre he dicho. Sí, lo mismo, no he cambiado. Yo no he cambiado mi mensaje desde el 2011 cuando comencé en las redes sociales. Ha sido el mismo. Y Salvador siempre ha hecho lo mismo. Hablar a mis espaldas, decir que no soy pastor, que soy un falso pastor. Mi pregunta es, ¿cómo sabe él que no soy pastor? También ha dicho que me han expulsado de cuatro congregaciones. Mi pregunta es, ¿cómo es que la Asociación Bautista de Los Ángeles es tan tonta para permitir que alguien que se dice ser pastor de la Iglesia Bautista se haya sido bautizado 4 veces? Eso habla mal de una persona. Uh-huh. Y la Asociación Bautista no ha dicho nada. ¿Por qué? Porque no es cierto. Hay en mi perfil de Facebook, hay personas que me conocen a mí personalmente, pastores. Ninguno de ellos desde el 2011 ha alzado la voz y ha salido a decir que yo soy un falso pastor. ¿Por qué será, Salvador Barragán? La próxima vez que quieras hablar de mí, habla conmigo.
y no quedes como un chismoso, porque se ve mal. Eso quiere decir que te faltan los pantalones. ¿Sí? Muy bien, damas y caballeros, hemos visto a Salvador Barragán cómo tergiversa textos bíblicos, agrega palabras griegas que no están en el pasaje bíblico, se apoya en pasajes bíblicos que nunca existieron, saca de contexto la historia, habla de bautismo, habla del bautismo de adulto cuando el contexto es el bautismo infantil, es decir, un desastre, Salvador Barragán. Así que muchas gracias por darnos herramientas para poderte refutar. Lo esperábamos con mucha ahínco, con muchas ganas. Y por supuesto, esperamos que diga alguna nueva burrada en redes sociales para poder refutarte otra vez. Bien, estimado. Nos vemos, que el Señor les bendiga mucho. No sé si hay alguien que despedirse, decir algo más. Dios Hasta les la bendiga, siguiente pasen buenas refutada. noches. Ajá. ¿Adelante, Gustavo? ¿Qué dijiste? Hasta la siguiente refutada. Alguien más atacó acá al pastor Percy, me parece. ¿O a quién estaba atacando la vez pasada? Cristian Izquierdo. Ese Oh, individuo. carta salidora. ¿Puedo decir una cosita? Sí, adelante. Justamente Cristian Izquierdo, yo le propuse el debate del bautismo de infantes, lo reté a debate a eso, me invita a su StreamYard, porque él tiene un canal de YouTube, pero cuando yo acepto, me pasa el link, yo acepto, estoy así mismo como estoy ahora en el canal de Cristian Izquierdo. Cristian Izquierdo me cambia el tema, me cambia totalmente y quería hablar de la expiación limitada. Yo le dije, no, Cristian, vamos a hablar del bautismo de infantes, porque como Cristian es arminiano clásico, tiene que creer el bautismo de infantes, tiene que ser padre bautista. Pero como Cristian no quiere hacer público eso, porque claro, está en el grupo de Barragán y Barragán no cree en el bautismo de infantes. Entonces, y lo tengo todo grabado. No sé si quieren que los ponga o lo paso porque lo tengo todo grabado. Cristian no quiso tocar el tema. No, pásalo en TikTok, viejo, en TikTok. A mí también me hizo lo mismo. Sí, yo lo vi contigo, Percy. Ajá, me hizo lo mismo, exactamente lo mismo. Y ahora anda diciendo que yo no sé de la Trinidad. Pero me hizo lo mismo. Íbamos a hablar de la unicidad y me cambió el tema sobre la Trinidad. Pero bueno, Qué interesante. Qué interesante. así son los niños. Sí. Exactamente. Muy bien, damas y caballeros. Llegamos hasta nuestro fin. Nos vemos, que el Señor los bendiga en la próxima refutación. Nos vemos. Hasta luego. Bendiciones a todos. Bendiciones. Hasta la próxima. Hasta luego.